se da cuenta que es necesario, para el análisis correcto, aislar las diferentes partes de una estructura o sistema, en lo que se llama el cuerpo libre. Así, por ejemplo, si tenemos un sistema compuesto de todas estas papas, qué sé yo, y lo que hace el buen método del diagrama de cuerpo libre es tomar cada uno de estos. Va a ser difícil de hacer esa forma de nuevo, pero vamos a intentarlo. Más o menos. Este que parece una pulga, ¿cierto? Y ahora hay otra conexión. Uno siempre pensando en las uniones, ¿cierto? En el detalle, en las conexiones de los elementos, porque vamos a llamar elementos que conforman un sistema. Y este me quedó peor, pero ya se hace la idea de ustedes. Entonces tenemos tres elementos y cada uno estará sometido a las fuerzas que le ocasiona el resto de los elementos, ¿cierto? Así, por ejemplo, tendremos una fuerza número 1 que se va a repetir en este. Llámenle sinopsis a esta parte, perdón. F2 puede ser entre estos dos, ¿cierto? Entre este y este. Pero no me quedó bien este. En fin. Y creo que esas son las interacciones que tenemos entre los. Si hubiéramos tenido otra interacción, pues tendríamos F3. Si se fijan, estoy dibujando además las fuerzas de igual magnitud y sentido contrario para anticipar lo que Newton haría para completar el diagrama de cuerpo libre, que son las ecuaciones de equilibrio. Y con eso ya tendríamos nuestro set para resolver cualquier problema de mecánica clásica y, acotándolo al campo de las estructuras, de las estructuras isostáticas, que vamos a aprender en la clase 5. Bien, entonces Galileo, vamos a tener una pequeña definición, es el método que aísla los elementos que componen un sistema de manera de analizarlos separadamente al separar cada uno de estos elementos aparecerán las interacciones a manera de fuerzas aplicadas sobre estos cuerpos aislados o cuerpo libre. En el fondo el cuerpo se libera, los elementos se liberan del sistema y en esa liberación aparecen estas acciones que son lo que nosotros vamos a llamar fuerzas aplicadas sobre los elementos. Ahora, cada elemento también tendrá su peso propio, aplicado más o menos en el pongámosle W a este. Acá hay algo interesante. Si yo quisiera, para empezar, tener el centro del sistema completo, quizá lo podría obtener ponderando los pesos de cada uno de los cuerpos en virtud de sus coordenadas centrales, ¿cierto? Es lo que vamos a llamar el centro de masa del sistema. Así este va a ser el centro de masa total
Y vamos a tener a su vez centros de masa locales. 2, 3. Entonces esto introduce el primer concepto de la clase, luego de la definición del diagrama de cuerpo libre, que es el centro de masas. Centro de masas. Digamos que definición es una ponderación de la masa de cada componente por su centro geométrico local, llamemos. Entonces cada parte o elemento de un sistema va a contribuir a el centro de masa global de acuerdo a cuánta masa tenga el elemento y a su centro geométrico local. Y ahora se define la ecuación o expresión. ¿Hay otro piso de esto? La expresión para el álgebra de nuestro centro de masas, que va a llamarse, por ejemplo, si tenemos este sistema. Un sistema bien interesante. Pongamos un triángulo. Un sistema cualquiera. Cada uno de estos elementos tiene su centro geométrico o centro de gravedad local. Dijimos, ¿cierto? Y este es como por acá. Entonces, cada uno de los elementos tiene su centro de masa. Ahora nosotros queremos obtener el centro de masa total del sistema. Y para eso nosotros tenemos nuestro origen del sistema de ejes coordinados cartesianos, X e Y. Entonces vamos a definir cada una de las coordenadas de los centros de estos elementos que componen nuestro sistema. Vamos a hacerlo hasta allá. Y ustedes se dan cuenta que es muy sencillo si siguen con rigurosidad los nombres de cada una de estas cosas que llamamos elementos. Así, por ejemplo, vamos a tener x1 y 1 y vamos a llamar masa 1, que es relación directa de este peso 1. Lo voy a mencionar solo esta vez, que las masas y los pesos están relacionados de manera lineal, generalmente por esta relación newtoniana, ¿cierto? De el número g o constante gravitacional. Lo vamos a ver después, o no. Después tenemos, o no, puede ser, no digamos que está ahí. Tenemos x2, que es Fausto, y 2. Y vamos a llamar a este masa 2. Después vamos a tener sí, x3 y sub 3. Y así voy nombrando cada uno de los elementos que componen el sistema. X sub 4 y sub 4. X sub 5 y sub 5. No se confundan.
x sub 6 y sub 6. Ok, tengo 6 elementos. Masa 4, masa 6, masa 3 y masa 5. Ahora, ¿dónde está el centro de masa global? Va a estar para la coordenada x, pongámosle sub m, ¿cierto? Centro de masa, coordenada x, va a ser la suma de todas las masas con i desde 1 hasta 6 en este caso. Vamos a llamarle n para generalizarlo a cualquier caso. Si es que hay n, en este caso n es igual a 6, número de elementos. Va a ser la suma de las masas del producto de todas las masas por su coordenada x horizontal. Y esto ponderado por la masa total, que es la suma de i siendo 1 hasta n de todas las masas del sistema. Análogamente, la coordenada i de este centro de masa va a ser la suma, esta vez, de las masas ponderadas por su coordenada i de cada uno de los centros de masa globales, desde i1 hasta n, siendo n el número de elementos, y esto dividido por la masa total del sistema, que no es más que la suma de las masas de los elementos. Eso es importante. Las masas de los elementos, así como las consecuencias y todas las fuerzas aplicadas sobre estos, deben redundar en el aspecto global, es decir, no se nos puede quedar afuera una masa ni tampoco una fuerza que ocurra sobre ninguno de los elementos, porque vamos a estar dejando de considerar efectos que ocurren sobre el sistema total. Porque a nosotros nos interesa el comportamiento de los elementos, pero también el comportamiento del sistema total. Entonces, dicho esto y haciendo este ejercicio, nosotros determinamos que el centro de masa de todo el conjunto puede estar aquí. Y le ponemos centro de masa. Y que tendrá coordenadas x sub m e y sub m, ¿cierto? Es un punto en el plano cartesiano. Entonces, recapitulando respecto al diagrama de cuerpo libre de Galileo, decimos que el sistema global se compone de n elementos locales. Cada elemento local se libera del sistema. Tal liberación tiene como consecuencia la introducción de fuerzas externas
a cada elemento. Sin olvidar que cada uno de los elementos tiene una masa. Quizá iba acá. Cada elemento I posee una masa. Ya se puso enredado. M sub I. Y que la suma de esas masas es la suma de la masa del sistema. Con locales. Ok. Vamos a hacer, como siempre, un ejemplo. De nuevo la fatalidad. Ejemplo. Calcule el centro de masas del sistema. Sistema a continuación, ¿cierto? Vamos a decir que nuestro sistema está apoyado aquí, que es una pelota. Con otra pelota. Y un cuadradito. ¿Dónde estará más o menos el centro de masa de este sistema compuesto por dos bolas y un cuadrado? Vamos a decir que el radio de esto es R1, el radio de esto es R2 y que el lado de nuestro cuadrado es A. Luego vamos a decir que, para simplificar el cálculo, A es igual 2 veces R1 y que es igual a R2. ¿Ok? Ok. Ahora, si ustedes se fijan, lo primero que hay que hacer es buscar las coordenadas del centro geométrico de cada uno de nuestros elementos, ¿cierto? ¿Cómo dije la relación? Así, A es igual R2 igual a 2R1. Para que nos quede más lindo el resultado. Dado. Entonces, primero, centros de cada elemento. Y yo me doy cuenta que el centro, si pongo el origen, esto es muy cierto. Este es el paso 2. Porque el paso 1 es escoger el origen. Vamos a intentar hacer esta pauta para que ustedes nunca la olviden. Entonces yo escojo el origen. En ese punto. Después me fijo que del elemento pelota R2 ocurre esta fantástica relación, ¿cierto? Es decir, la coordenada horizontal de, pongámosle 2, 1 y 3, ¿cierto? Del elemento 2 es R2, al igual que su coordenada vertical. Fantástico.
Ahora me voy a dar cuenta que esta distancia que me va a servir es A partido por 2. Entonces, cierta noción de magnitudes de los elementos es la que ustedes van a tener que adquirir para comprender y resolver este tipo de asuntos. Si se fijan, esta también es R1 y esta sí que está buena. ¿Cómo calcular esa? Bueno, es un poco más complejo, ¿cierto? Pero vamos a determinarla en torno a que es... Acá de nuevo hay R2. Y a este le podemos llamar... sería R2... Está bueno. Va a tener que ver con esta distancia, ¿no? Sí. Y aquí comienza... Por eso dije, esta es la clase 1 del curso. Lamentablemente vamos a tener que ver ese triángulo acá. Ya lo dibujé mal porque en teoría es paralelo. Vamos a tomar ese triángulo que se formó ahí, si ustedes se fijan, ¿cierto? Recto ahí. Y esto es, como ustedes se fijan, porque las pelotas están acá, ¿cierto? Y ahí está el centro de una pelota y ahí está el centro de la otra. Entonces el alumno sagaz se da cuenta que esto es R2 y esto es R1. Es decir, tenemos una hipotenusa que se llama R1 más R2 y tenemos un fantástico ángulo alfa que está aquí. Entonces, esta magnitud que yo estoy calculando va a ser R1 más R2, pongámosle D, por ahora incógnita. D va a ser igual R1 más R2 por coseno de alfa, que es la proyección horizontal. Ahí ustedes anoten proyección horizontal de R1 más R2 inclinado hasta una gran en un ángulo alfa. Y no lo olviden nunca, menos, fíjense acá, tengo que restarle yo ahora R2, porque yo estoy buscando esto solamente, ¿se dan cuenta? Acá está R2 repetido y acá está nuestra distancia buscada, entonces yo tengo que restarle R2 a esta proyección que es todo ese lado, ¿cierto? La proyección horizontal de R2 más R1 respecto a la inclinación alfa. Así que, listo. Obtuve lo que andaba buscando. Era fácil después de todo. Entonces, y ahora que sé esto, es un poco más complicado que las otras, ¿no? Coseno de alfa menos R2. Ya. Tengo todas las coordenadas de nuestros amigos. Excepto esta. Pero vamos a decir que esta, ¿se fijan? Vamos a decir simplemente que esta es 2 veces R2, ¿cierto? Es decir, más A partido por 2. Y ustedes estarán de acuerdo en que no nos compliquemos la existencia. Es decir, estoy diciendo que donde termina el diámetro de la pelota elemento 2, comienza nuestro cuadrado elemento 3. Es decir, ahora sí que tengo todas las coordenadas que necesito y aplico simplemente para saber las coordenadas. La coordenada horizontal de nuestro sistema, el centro de gravedad del sistema, centro de masa, pueden tratarlos como similares.
va a ser la suma de los productos entre la masa de cada elemento y la coordenada X. Es decir, ¿cuál es la masa de la pelota 2? Vamos a considerar como masa el área de estos discos. Es decir, va a ser pi por R2 al cuadrado, ¿cierto? Esa es el área de nuestra pelota elemento 2. Y multiplicado por, esto es la masa, ¿cierto? ¿Por qué empecé por el 2? No sé. Por X sub 2, que es R2, ¿se fijan? La coordenada X del centro de este elemento. Más, ahora vamos con la pelota 1. La pelota 1 tiene una masa, en este caso, considerando que la masa es el área de cada una de las figuras, elementos, de pi por R1 al cuadrado. Y esto multiplicado por la coordenada X, que va a ser 2 veces R2 más D, es decir, más R1, R2, perdón, más coseno de alfa menos R2. Y todo esto más el tercero, ¿cierto? Porque esta era la masa 1. Ahora vamos con la masa 3, cuya coordenada, perdón, cuya masa es a al cuadrado. Fíjense que es un cuadrado. Y esto por la coordenada horizontal de su centro geométrico que llamamos 2R2 más A partido por 2. Y todo esto dividido por la suma. Cierra, quizás encierra el paréntesis ¿Este? de la izquierda. El coseno, el R1 más R2 más por coseno menos ¿Por qué? R. Para entender, para que no se confundan con los. No, C. Este 2 es eso, ¿sí? Quizá pongámosle nombre a todo. Esto es X1. Este es X sub 2 en el lenguaje de nuestra notación, ¿cierto? Y este es X sub 3. Entonces estamos haciendo esta sumatoria. Todo esto es la sumatoria de I igual 1 hasta 3. Qué kuma, ¿verdad? Ahora esto. ¿Qué se hace hoy día? Más raro. Ahí un 3 de igual 1 hasta 3. Oye, está quedando chanfleado. De los m sub i por x sub i, ¿cierto? Y ahora, la suma en el denominador es el área total de nuestra figura, que hemos llamado masa para los efectos de estos discos planos. Así que esta cosa es pi por r sub 2 al cuadrado más, voy sumando las masas, ¿cierto? Para tener la masa total. R sub 1 al cuadrado y más a al cuadrado. Y creo que yo me conformo con que lleguen hasta aquí, pero vamos a desarrollarlo para que quede hermoso. A ver qué se puede hacer. Vamos a multiplicar, ¿no? Pi por r al cubo. Increíble esto. Pi por r al cubo más pi por r1 al cuadrado
2, ¿cierto? Multipliqué eso por esto, más esto por esto, ¿cierto? Me queda pi r sub 1 al cuadrado por r sub 1 más r sub 2 por el coseno de alfa menos esto por esto, ¿cierto? Es pi por r1 al cuadrado y por r2 más 2 r sub 2 a al cuadrado más a al cubo partido por 2. Igual cabe notar que uno podría ya reemplazar, hacer uso de... Sí, es verdad. Pero mi profesor me enseñó que, bueno, tiene razón el profesor Bamba, vamos a empezar a reemplazar en este paso. Y dividido por pi, acá no pasa nada, ¿cierto? Ahora, sabemos que nos regalaron al principio esta relación, así que reemplacemos todo por a, me tinca a mí. ¿Les parece? Más sencillo, ¿no? Vean. Va a quedar pi por r2, que es igual a a, así que queda a al cubo. Más 2, acá se pone bueno, pi por r1 al cuadrado. Y r1 es... Hay que reemplazar por el otro. Sí. Ya da lo mismo, porque hay que quedar abajo. R1 es a partido por 2. Entonces al cuadrado va a ser a al cuadrado partido por 4. Y R2 es a. No sé, está bueno, ya. Después pi por de nuevo. Oh, qué locura. ¿Cómo se complica todo esto? Parecía algo tan sencillo. R1 al cuadrado de nuevo, es decir, a al cuadrado partido por 4. Por R1 más R2. Eso es 3 medios. ¿Sí? Sí. 3a partido por 2. Sí, fantástico. Y todo esto por el coseno de alfa. No confundirse, ¿eh? Este es el personaje extraño de nuestra historia. Menos pi por r1 al cuadrado, que ya sabemos que es a al cuadrado partido por 4, y por r2, que es a. Siempre mirando acá, ¿eh? Yo cuando miro, estoy mirando la equivalencia para poder reemplazar. Esto es álgebra pura. Ya de alguna forma nos entendimos, ya tradujimos a tal nivel en la situación del sistema que yo solo me concentro en el álgebra. Que hay que tener ese cambio en mente. Más 2r2 a por a al cuadrado y más a al cubo partido por 2. Al menos ya tengo el numerador transformado en términos de a. Y ahora abajo, en el denominador, pi por r2, que es a, más pi por a al cuadrado partido por 4, ¿cierto? R1 al cuadrado, y más a al cuadrado. Ahora, otro paso para... voy a... ¿cómo se dice? No, voy a multiplicando. Va a ser un paso bien inútil. Está bueno. 3 octavos. 3 octavos a al cubo. Perdón. Pi, ¿qué quiere decir pi? Pi. Todos tenemos ciertas mañas por el coseno de alfa. Yo siempre pongo el pi antes del a. O de cualquier otra letra. Después pi por a al cubo partido por 4. Y ya van apareciendo algunos parecidos, ¿eh? Los términos semejantes que decía el profesor, qué sé yo. Ya, este es 2a al cubo y este es a
al cubo partido por 2. Esto dividido por 1 más un cuarto, 5. Sí, sería 5 cuartos de pi a al cuadrado más a al cuadrado. Estamos llegando a algo interesante, ¿eh? Porque si se fijan, tenemos... Vamos a reducir términos semejantes. A al cubo. A al cubo. A al cubo. Con los pi, ¿cierto? Y este. Es decir, tengo... Acá puedo sacar este, ¿cierto? Me queda 2. Aunque me convenía dejarlo en cuarto, ¿eh? Mejor era decir que este era 4 cuartos. Bueno, 4 cuartos más 2 cuartos son 6 cuartos. Y menos un cuarto son 5 cuartos. Vamos a llegar a la fantasía, ¿eh? No creo. Entonces tengo 5 cuartos de pi al cubo. ¿Cierto? Porque reduje este con estos dos. Ajá. Ahora tengo... es que siempre voy a molestar este. Bueno, tengo ahora más 4 más 5 medios al cubo. Y más 3 octavos pi al cubo por coseno de alfa. Y todo esto dividido por 5 cuartos pi al cuadrado más chuta, no. Acá voy a sacar factor común al tiro, ¿cierto? Saquemos factor común. Luego de reducir términos semejantes. Esto es 5 cuartos pi más 1 factor de a al cuadrado, ¿cierto? Ahora, de todas maneras, hay un al cuadrado que se me va a ir. Felizmente. Chao, chao, chao. Y esto es tan importante porque x sub m va a ser finalmente en términos de a. Entonces yo saco la a y me va a quedar 5 cuartos pi ¿cierto? ¿Se fijan? Después 5 medios más 3 octavos pi coseno de alfa y más 5 medios. Todo esto es factor de... no. A, ¿cierto? Saqué la A, estaba afuera. Y este es 5 cuartos pi más 1 A. ¿Por qué digo que es importante? Porque si me hubiera dado algo en relación al cuadrado o al cubo, estaría malo, porque A con exponente 1 es el que me está hablando de distancias. Y yo estoy calculando una distancia en esta coordenada horizontal del centro de masa. ¿Se entiende? Es importante la dimensión en la que estamos trabajando y no perderla de vista. Bueno, alguien quizá podría ayudar en... ¿Habrá alguna factorización posible? Creo que no. Porque sería pi factor de... tal coseno, tal maldita. Esa es la coordenada horizontal del centro de masa de nuestro sistema, que si bien es sencillo, nos aporta este nivel de álgebra a resolver. ¿Cuánto llevamos? 42. Bien. Solo voy a dejar enunciado un ejercicio que ustedes resolverán en su casa. Hay que entender igual que la coordenada de ahí es lo mismo, pero... La coordenada de ahí reviste la misma complejidad.
tarea práctica para la casa. Ahora vamos a realizar una breve sinopsis en un ejercicio que va a quedar propuesto sobre el poder para la mecánica del diagrama de cuerpo libre. Y es no creo que podamos tener la resolución aquí. Buenas noticias. Es si se fue, calcule el centro de masa del sistema 1. Ahora 2. Obtenga el diagrama de cuerpo libre del sistema, del mismo sistema. Y de sus elementos. Y se dan cuenta que es muy sencillo. Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Desprender. Anotémoslo. Paso 1. Acá este es mal. Desprender. Aislar. Aislar el sistema de su contexto. En lo que llamamos diagrama de cuerpo libre global. Y ese diagrama de cuerpo libre global no es más que dibujarlo así. Yo no debería dibujar el marco, pero hay que dibujarlo para poder guiarme. Ahí está, no está en verdad, porque yo tengo libres a estos elementos que componen mi sistema. ¡Wow! Es un dibujo fantástico. ¿Cuál me faltó? Bellita, ¿no? ¿Ah? Ah, el hoyito. Queda un poco deforme, pero ya se hace la idea, ¿no? Ahí está, y ahora borro esta maldición. Chao. No está. Porque acabo de liberar al sistema de el contexto. Es muy hermoso esto. Pero existe un precio, para ponerlo en términos de mercado, que es lo que a todos ustedes les importa, la plata. Lo que pasa cuando yo libero, y lo que dijimos acá, la consecuencia es la introducción de fuerzas externas sobre el sistema, que son las reacciones. ¡Wow! Entonces, aparecen las reacciones. En cada punto donde se vincula, en cada punto en que el sistema se vincula al contexto, hay palabras clave, aparece reacciones. Y esto es capital en el curso. Por eso lo escribí con rojo y lo encierro con azul rojizo. Aparecen las reacciones. Que por ahora vamos a llamarlas R1, R2 y R3. Gracias a Newton vamos a poder obtener estas reacciones. Porque como dijimos, en nuestro centro de masa va a estar aplicado el peso. El centro de masa va a estar evidentemente por acá, ¿no? Sí, por aquí. Centro de masa global. Y ese es el diagrama de cuerpo libre global. Ustedes le ponen por ahí, diagrama de cuerpo libre global. Ahora, los diagramas de cuerpo libre de cada elemento va a consistir en aislar cada uno de los elementos del sistema global.
Así, el de la pelota 2, es decir, esta, ahora digo, diagrama de cuerpo libre del elemento 2. Es así. Es simplemente una pelota con un centro y su peso aparece aquí, que vamos a llamar W2, que es equivalente a la masa que calculamos del área, ¿cierto? Tiene la reacción, no olvidar, reacción 1, reacción 2, y aquí viene la parte divertida. Lo que pasa es que aparecen las fuerzas que le ejercen los dos elementos restantes del sistema. Y para eso uno hace esto. Ahí está la pelota chica, acá está el cuadrado. Entonces le aparece una fuerza a la pelota número 2 que le hace el cuadrado número 3. Donde se tocan. Y que vamos a llamar fuerza número 3. Y aparece una fuerza que le hace la pelota chica donde se tocan, que es justo esta menor distancia entre los centros, que se llama fuerza 1. Y ese es el diagrama de cuerpo libre. De haber dibujado rojo las fuerzas, ¿no? ¡Por Dios! Discúlpenme, muchachos. Ya estoy piteando todo. Ya. La pelota chica. Diagrama de cuerpo libre 1, del elemento 1. Entonces la pelota chica está ahí, muy contenta. Tiene, como ya vimos, la reacción 3. Tiene, como ya vimos, esta fuerza 1 que le produce la pelota 2. Porque, según la tercera ley de Newton, que está ya amasada con esto, los cuerpos se ejercen acciones de igual magnitud pero de diferente sentido. Entonces ahí está F1, que es la misma. Obviamente que tiene su peso, W1, y me falta la fuerza que le ejerce el cuadrado, que vamos a suponer F... ¿Cómo le ponemos esto? F2. Qué raro, ¿eh? Y el cuadrado de CL3, del elemento 3, locales son todo esto. Acá, DCL global. Para que no se confundan, ¿eh? Acá están los DCL locales. El cuadrado finalmente tiene esta fuerza F3 que le devuelve la pelota grande, y tiene esta fuerza F2 que le devuelve la pelota chica, y por supuesto tiene su peso propio W3. Entonces es importante recalcar, yo puedo hacer este ejercicio infinitamente. Puedo decir que después esta misma pelota está conformada de otro elemento, que este tiene otro elemento dentro de sí, y podría llegar hasta los átomos. Pero esas serían las fuerzas intermoleculares, y a nosotros nos interesan las fuerzas de la escala mecánica, que es la que vamos a tratar en este curso de estructuras. I'm down here for your soul.